Eso, Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos a este ciclo financiero que hemos organizado entre AFM y el Cargi en cuanto a lo que es temas financieros, ¿no? Bueno, yo soy Arit Arteche, director financiero de AFM y os voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a tratar hoy. Hoy tendremos la segunda de las jornadas que tenemos en este ciclo, que son tres jornadas. En la anterior jornada hablamos del reporting económico financiero y hoy vamos a hablar de la gestión de tesorería y planificación de la misma. El miércoles que viene hablaremos de gestión de márgenes, costes y rentabilidades. Entonces, hoy Miquel Ansoalde os va a hablar sobre informes de tesorería, cómo prepararlos, cómo hacer previsiones de esa tesorería y cómo controlar la financiación tanto a corto como a largo plazo. Tras la ponencia habrá un momento para que podáis plantear vuestras dudas y preguntas. También durante todo el webinar podréis escribir vuestras preguntas tanto en el chat como en el área de preguntas y respuestas que tiene la herramienta. Y al final, pues intentaremos dar respuesta a todas ellas. El webinar tiene una duración, está calculado para tener una duración de alrededor de 45 minutos, entonces esperamos que sea interesante para vosotros. Bueno, como son solo 45 minutos, pues no me quiero extender más. Entonces le quiero ceder la palabra a Miquel Ansoalde del Cargui, que es el que os va a hacer toda la presentación. Si queréis ampliar información sobre algo de lo que oigáis hoy, ahí tenéis un QR a través del cual podríais poneros en contacto con nosotros y si no, bueno, tranquilamente con nuestros emails podéis hacerlo también. Entonces, bueno, sin más, Miquel, te cedo la palabra y a ver qué nos cuentas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a Arratsaldeon Guztioi. Bueno, pues tal como ha comentado Waritz, bueno, pues hoy toca la gestión de tesorería y lo que vamos a hacer es entrar directamente en el contenido de la misma. Comparto aquí la sesión. Bueno, pues tal como ha comentado Waritz, en este ciclo financiero organizado por la ACM en colaboración con el Cargi, bueno, consta de tres partes. La primera del reporting económico financiero ya la expuso Pablo Azurmendi, mi compañero, y hoy, bueno, pues hablaremos de la gestión de tesorería y de la planificación de la misma, ¿vale? Entonces, entrando directamente, bueno, pues tal como ha comentado también Aritz, bueno, pues hablaremos de informes de tesorería, de previsiones, del control de la financiación. Bueno, pues son esos los tres pilares sobre los que nos vamos a basar y para enfocar todo ello, pues lo que vamos a intentar es primero contar mi experiencia en cualquiera de estos temas y luego un poco la idea de cómo creamos nosotros los modelos para que os sirvan a vosotros pues para elaborarlos o decir, pues mira, pues yo lo hago algo parecido o decir, pues mira, esto no lo había tenido en cuenta o tal, etcétera, ¿no? Al final es dar esos modelos para que os puedan servir y que os ayuden a mejorar la gestión de tesorería, ¿vale? Bueno, entonces, dentro de lo que es la gestión de tesorería, bueno, pues hay diferentes historias, ¿no? Entonces, la gestión de tesorería queramos o no, depende de clientes, es decir, depende de cómo vendemos, de cuánto vendemos, de a qué plazo vendemos, de qué forma de cobro utilizamos, del riesgo que damos a los clientes, de la cobertura, ¿vale? O sea, al final es un ingreso, por lo tanto, todo el grupo de clientes, todo el tema de proveedores, de cómo pagamos, a qué plazo pagamos e incluso la gestión de stock que hagamos y la financiación del endeudamiento que hagamos. Todo esto es gestión de circulante y son parámetros que queramos o no, hay veces que no los podemos tocar, es decir, son muros con los cuales no podemos enfrentarnos porque trabajamos con clientes y el cliente tiene el poder de negociación y me dice que va a pagar a 120 días y no tengo otra. Bueno, pues lo que tenemos que saber es los muros internos que tenemos dentro de la empresa o podemos negociarlos, pero con esos parámetros lo que tenemos que hacer es
llevar nuestra gestión de tesorería. En todas las empresas estos parámetros van a ser distintos. En unos habrá stock, no habrá stock, el stock afecta al circulante, afecta a la tesorería, el nivel de endeudamiento con el que partamos afecta a la tesorería, si es negociable, no negociable, si tenemos líneas de financiación, todo eso afecta en última instancia a la gestión de tesorería y es lo que tenemos que hacer. La tesorería es la consecuencia de todos estos parámetros. Ahora yo no voy a entrar en el análisis de esos parámetros, lo que voy a hacer es, teniendo en cuenta qué parámetros o con los parámetros con los que podamos tener en nuestra empresa, intentar llevar de la mejor manera posible la consecuencia, que es la gestión de tesorería, ¿vale? Entonces, ¿con qué problemas habituales nos encontramos, ¿vale? O sea, si estamos dando esta charla o esta webinar es porque normalmente nos encontramos con problemas, porque si no hubiera problemas, pues hoy no habría necesidad de dar esta charla, ¿no? Entonces, ¿qué problemas nos podemos encontrar con las ventas? Pues que nos caen las ventas, que tenemos impagados, en los costes, que hay un incremento de los costes o sea, un incremento de costes de los productos o de los servicios que hacemos y que no podemos repercutir en precios, por lo tanto disminuye el margen, disminuye el cash flow, en la financiación, necesidad de más líneas de financiación de circulante, tenemos problemas para obtener financiación a corto o a largo plazo, es decir, estoy diciendo ahora mismo problemas, ¿vale? De esos, como consecuencia también de esos parámetros que decía. Pero ahora, bueno, una cosa son los problemas que podemos tener que nosotros igual desde la dirección financiera o como tesoreros igual no podemos controlar que caigan las ventas, será más de la parte comercial o los costes aumentan y de la parte financiera tampoco podemos hacer poco, no podemos hacer mucho. Nosotros nos vamos a nuestro entorno, es decir, con eso lo que tenemos, pues intentar hacer la mejor gestión posible, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, si sigo con los problemas habituales, nos encontramos con que igual no tenemos buenos informes de tesorería o los hacemos de manera muy manual o tenemos dispersa toda la información en mogollón de Exceles, nos lleva tiempo, bueno, pues todos los problemas que queramos hacer. Bueno, pues yo ahora mismo me voy a centrar en todos estos temas, ¿vale? Para que de alguna manera elaboremos o generemos informes que nos ayuden, teniendo en cuenta los parámetros o los muros internos que tenemos dentro de nuestra empresa, a llevar de la mejor manera posible nuestra gestión de tesorería, ¿vale? Entonces, aquí, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que, bueno, pues tenemos, bueno, ¿qué pasos vamos a seguir? Bueno, lo que necesitamos saber es, vale, si vamos a hablar de tesorería, ¿qué es lo que afecta a nuestra tesorería? Es decir, pensar en términos de simplificar las cosas y decir, bueno, voy a analizar todo lo que pueda afectar en última instancia al cobro o pago de mi empresa, ¿vale? Vamos a hacer una segunda cosa tan importante como esa, que es simplificar, ¿vale? Es mucho mejor ir de lo simple a ir complicándonos luego que no empezar con hacer informes súper complejos para que luego al final nos perdamos por las ramas, ¿no? Entonces, saber los datos que necesitamos, simplificar, hacer informes de tesorería, etcétera, simples, luego ya habrá todo el tiempo posible para que queramos para complicarlo, para añadir más líneas, columnas, lo que queramos. También estaría bien, bueno, pues ya que estamos, pues intentar automatizar cosas, es decir, que esos informes pues salgan de la manera más ágil posible, que no nos lleve tiempo el obtener el dato y que dediquemos más tiempo a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, con esos informes suele ser normalmente en mis explicaciones como muy visual la idea de me sale una cifra 587,25, bueno, doble clic de dónde viene ese dato, ¿no? Vale, pues esa trazabilidad, esa navegabilidad de dónde vienen los datos es también importante. No solamente es tener un informe que me sale automáticamente, sino que para verificar que los datos que están ahí por detrás están bien y están correctos, pues algo tan sencillo y tan visual de entender y tan fácil de comprender como el doble clic para ver de dónde salen los datos, ¿no? ¿Vale? Bueno, dentro de lo que es la gestión de tesorería, lo primero que necesitamos saber es saber lo que tenemos, ¿vale? Vamos, como he dicho, de lo fácil a lo más complejo. Bueno, saber lo que tenemos, ¿qué es? Saber los saldos que tenemos en las diferentes cuentas bancarias. Bueno, eso de cajón, lo sabemos, ¿vale? Pero tan importante como saber lo que tenemos es también saber las disponibilidades de financiación de circulante que tenemos. Es decir, disponibilidades en las cuentas de crédito. Al final tenemos una cuenta de crédito que tiene un límite concedido y hacemos uso de esa cuenta de crédito y lo que nos interesa saber es el riesgo que estamos consumiendo y por lo tanto el disponible que nos queda. Pero también tenemos otras líneas de financiación de circulante como pueden ser todo lo que llamamos líneas de anticipo de facturas de clientes,
o bien anticipo de facturas o la financiación del descuento tradicional, o bien puede ser lo que es la financiación del circulante en lugar de anticipar cobros, retrasando pagos a través de lo que son las líneas de financiación de proveedores, financiación de importaciones, etcétera, ¿vale? Bueno, lo que entre comillas llamamos el papel negociable, ¿no? Entonces, si yo sé lo que tengo en los bancos y sé las disponibilidades que tengo en las diferentes líneas de financiación de circulante, eso es lo que de alguna manera supone la liquidez que tengo en un momento determinado, ¿vale? Eso es, con eso puedo hacer frente a mis obligaciones de pago y todo esto es lo que tenemos que tener controlado bien y de una manera lo más ágil posible. Y luego a partir de ahí, una vez que sabemos lo que tenemos, pues es ya, estamos hablando a futuro, vamos a tomar decisiones a futuro en el corto, medio o largo plazo. Entonces vamos a hacer previsiones, que son en algunas ocasiones previsiones puras y duras y otras en las que vamos a intentar, bueno, pues que esas previsiones sean lo más objetivas posible, ¿no? ¿Con qué objetivo en el corto o medio plazo? Bueno, pues partiendo de esa liquidez que decía, de los saldos más las disponibilidades que tenemos en las líneas de financiación de circulante y con las previsiones de cobros, de pagos, de facturas, de nóminas, de préstamos, de tal, etcétera, que tenemos, en el corto plazo lo que nos va a interesar es saber si con las líneas de financiación de circulante que tenemos actualmente, es decir, con el cómputo global de la liquidez que tenemos ahora, tenemos la liquidez suficiente para hacer frente a las obligaciones de pago que tenemos, ¿vale? Eso sería el objetivo último de lo que es la gestión de tesorería, ¿vale? Y en el largo plazo, cuando ya hay, bueno, pues más previsiones puras y duras de previsiones de ventas, de previsiones de compras, convertir las previsiones de ventas en previsiones de cobros, previsiones de compras en previsiones de pagos, etc., etc., etc. Bueno, pues lo que de alguna manera también lo que buscamos es saber también si vamos a tener tensiones de liquidez en el futuro. Es decir, si viendo las previsiones de cobros y pagos que tenemos, si vamos a tener que necesitar aumentar, bueno, esa liquidez o esas financiaciones de circulante, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso sería anticiparnos. Primero, saber lo que tenemos y segundo, con esas previsiones, poder anticiparnos ante posibles problemas de liquidez en el futuro. Bueno, pues eso es, como todos sabemos, gestión de tesorería pura y dura. Bueno, al final, ¿qué es? La gestión de tesorería, el objetivo último, asegurar la liquidez, como he dicho hasta ahora, en todo momento. Es decir, hagamos lo que hagamos, al final tenemos que pagar a nuestros proveedores, a nuestros empleados, a los préstamos, tenemos que devolver los préstamos, tenemos que hacer etc., inversiones, etcétera, y siempre deberíamos de contar con la liquidez suficiente para que la empresa pueda seguir adelante. Objetivo único, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos así planteado, bueno, con ese objetivo de asegurar la liquidez de la empresa, bueno, pues vamos a ir viendo de una manera desglosada y un poco en una especie de modelo lo que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Hemos dicho que primero lo que nos interesa es saber los saldos. Bueno, pues los saldos, estamos hablando de bancos, ¿eh? Estamos hablando de que tenemos movimientos en las diferentes cuentas bancarias y esos movimientos en las cuentas bancarias, cuentas corrientes o cuentas de crédito, nos dan unos determinados saldos, ¿vale? Y aparte, como luego haré una pequeña mención, podemos incluso llegar a saber el volumen de nóminas, el volumen de préstamos, el volumen de seguros sociales, etcétera, que estamos pagando por cada banco, la financiación que estamos utilizando en uno, en otro, etcétera, volumen. Ahora eso lo dejo para luego más adelante. Seguimos adelante. Hemos hablado de previsiones, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de previsiones, ahí ya nos aparecen dos cubos, ¿vale? Una sería previsiones de facturas, es decir, si recordáis, he dicho que en el corto o medio plazo lo que nos gustaría es que nuestro informe de tesorería sea de alguna manera lo más objetivo posible, ¿vale? Es decir, en el largo plazo no tengo facturas que voy a cobrar o pagar dentro de 2 años normalmente, sino que tengo facturas de cobro o pago a 60, 90 días, etcétera. Entonces, si tenemos esas facturas que están pendientes de cobro y pago, son obligaciones de cobro o pago que tenemos en el corto plazo y las utilizamos volcándolas desde el RP. Es decir, tenemos toda esa cartera de facturas pendientes de cobro y pago que las vamos a utilizar en el corto plazo para sacar nuestras previsiones de tesorería. Aparte de eso, pues tendríamos nóminas, impuestos, seguros sociales, etc., 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 que luego ya veremos. Pero seguimos adelante. Hemos dicho que necesitamos controlar la financiación de circulante, pero es que además de la financiación de circulante, tenemos la financiación a largo, como son los préstamos, los renting, los leasings, etc., etc. Y en un momento determinado, si la empresa es grupo de empresas, pues incluso podría llegar a darse el caso de que hubiera una financiación vía grupo a través de lo que es la figura de la tesorería centralizada o a través de lo que es el cash pooling, ¿vale? Bueno, pues, bueno, otra parte.
Con eso, es decir, con los bancos, con las previsiones, con el control de la financiación, sacamos diferentes informes de tesorería para ir analizando, vamos a ir viendo ahora. Y luego, en su caso, hay ocasiones en las que algunas empresas, no todas, tienen mucho movimiento bancario, pues con el día a día cobran, pagan, tienen un montón de cuentas bancarias, eso también genera tareas administrativas. Bueno, podría haber una parte de conciliación bancaria, pero no en todas. Hay otras que igual tampoco tenéis tantos movimientos bancarios, pero saber los bancos, saber el control de la financiación y saber la tesorería igual puede ser más que suficiente. ¿Vale? Bueno, entonces vamos adelante pensando en el tema de los movimientos. Ahora de primeras lo que yo voy a ir es enseñando modelos que nosotros hacemos para cumplir todo lo que estamos hablando aquí. ¿Vale? Entonces, movimientos. Aquí estamos hablando de un modelo en el que, por ejemplo, ¿qué es lo que me gustaría saber cuando estamos hablando de saldos de movimientos? Bueno, pues aquí tengo una pantalla en la que tengo, imaginaros, trabajo con estas cuentas bancarias en las que a primera hora de la mañana, bueno, pues tengo a tal fecha tal saldo en tal banco, pero es que luego en un momento determinado digo, joder, pues y en esta cuenta del Santander, ¿qué he tenido? Bueno, pues he tenido todos estos movimientos bancarios en los últimos días y la evolución de saldos que ha tenido esta cuenta es así. Bueno, pues así por empresa, por cuenta bancaria, por todas las empresas por todas las cuentas bancarias, etcétera. Es decir, más información tampoco necesitamos, ¿vale? O sea, al final lo que necesitamos es saber qué saldo tenemos y ese saldo de dónde viene, de todos los movimientos, luego para hacer consultas o lo que fuera. Poco más de momento, ¿vale? Seguimos adelante. Hemos hecho del tema de las previsiones. Lo que nos gustaría es intentar sacar de la manera más automática posible el tema de la tesorería. Bueno, pues entonces, cuando estamos hablando de previsiones, como os decía antes, vamos a ir a esos dos bloques que son los cobros y los pagos en la tesorería. En los pagos, ¿qué podemos tener? En el RP, por ejemplo, facturas, pues facturas de compras, albarranes de compras, incluso en algunas ocasiones pedidos valorados. Me viene así ahora a la cabeza un cliente que trabaja para automoción y que tienen pedidos ya pues, a muy, muy, muy largo plazo, ¿vale? Entonces, ahí, por ejemplo, para su tesorería a largo plazo, bueno, pues estamos trabajando con todo el tema de los pedidos valorados que le permite sacar pues una previsión de tesorería más a largo plazo. En otros, pues no hay esa figura de pedidos valorados, no trabajan tan a largo plazo, pero las facturas de compra, por ejemplo, pueden ser pues más que suficientes. En la parte de cobros, facturas de venta o albarranes de venta o pedidos de venta, es decir, si de alguna manera cada una de estas tres partidas nos pueden servir para intentar sacar un presupuesto de tesorería a corto o medio plazo más exacto, bueno, pues si está ese dato, ¿para qué lo vamos a picar otra vez? Bueno, cojamos lo del RT, ¿vale? Y luego en la financiación. La financiación, al final, una cosa es obtener la financiación, pero la financiación hay que devolverla. Entonces, como hay que devolverla, todo lo que es la amortización de préstamos, de leasings, etcétera, eso genera unas cuotas y esas cuotas son unos importes y unas fechas que hay que devolverlas y que en el presupuesto de tesorería, lógicamente, tienen que ir. De la misma manera que si anticipamos facturas, con el movimiento del anticipo de facturas se produce un abono por parte del banco del anticipo, el cliente te sigue pagando a la fecha estipulada y luego surge una previsión de cancelación del anticipo de facturas. Bueno, pues son movimientos de entrada, de cobro y pago que afectan a mi tesorería que también habría que tenerlas en cuenta. Bueno, pues más tipos de financiación que puede haber o cobros, entradas de anticipos, tal, etcétera. Es decir, diferentes naturalezas de cobros y pagos. Lo que estoy haciendo es lo que en un primer momento os decía, desglosar qué tipo de datos nos pueden servir o tenemos que tener en cuenta para que vaya al presupuesto de tesorería. Hay otros pagos varios como nóminas, impuestos, seguros sociales o cobros, subvenciones, etcétera. Y si tuviéramos excedentes, hay empresas también que tienen excedentes, que colocan excedentes y por lo tanto hay una salida de dinero o que ese excedente vuelve, se revuelve, digamos, se reembolsa y por lo tanto hay una previsión de entrada de un activo financiero en el que invertir. Bueno, pues son una visión así, rack, a primera vista, PAF, de diferentes partidas que nos pueden afectar a nuestro presupuesto de tesorería que necesitamos incorporarlas en el informe, ¿no? Vale. Entonces, todo ese apartado de previsiones, luego ya analizaremos un poco más en detalle, pero vamos a darlo ya como bueno, es decir, ya tenemos los movimientos, nos ha llegado la información de, digamos, las previsiones, ¿eh? Nos ha llegado, pues, todas las facturas que teníamos del RP, vamos a suponer que nos han llegado aquí, y si tenemos previsiones de nóminas, oye, meto las nóminas, pum, meto las nóminas y tengo las nóminas ya metidas, o las nóminas, o los impuestos, o los seguros sociales. Pequeños modelos, pantallazos así, en los que vamos metiendo toda la información que a nosotros nos interesa. Bueno, vamos al apartado de la financiación. En el apartado de la financiación, en el largo plazo,
podemos tener una empresa que tiene 1, 15 o 25 préstamos o 47, que es una empresa que me viene ahora a la cabeza que tiene 47 préstamos, ¿vale? Bueno, pues en un préstamo, ¿qué es lo que tiene? Tiene unas características determinadas, unas condiciones, pues la fecha de concesión, tipo de cuota, es decir, amortización constante, cuota constante, carencia, no carencia, bueno, poniendo en cada una de ellas pues las condiciones, lo que necesitamos, por ejemplo, en ese préstamo, ¡paf!, tenemos el cuadro de amortización, que en última instancia es lo que nos interesa ahora, porque este cuadro de amortización lo que nos viene a decir es, a tal fecha tenemos que pagar tanto, y esa información que viene en ese cuadro de amortización lo tenemos que llevar a nuestro presupuesto de tesorería, ¿vale? Entonces, llevamos el control de las condiciones de la financiación a largo plazo y esta financiación a largo plazo la visualizamos en lo que es en la parte del presupuesto de tesorería, ¿vale? Seguimos adelante. Ahora voy a hacer en el corto plazo la explicación de la financiación del circulante. Bueno, llegamos al corto plazo. Entonces, yo me he montado un presupuesto de tesorería simple, tan simple como que partiendo de un saldo por empresa, o sea, esto se puede analizar, podríais analizarlo a nivel de empresa por el total del grupo de la empresa, cambiando de una empresa a otra. Bueno, pues yo aquí lo que estoy partiendo es que en esta parte que voy marcando ahora, lo que he marcado ahora en el elipse esta roja, es el saldo con el que parto y en este caso, en esta empresa, pues esos 83.088, bueno, pues son los saldos que tengo en estas cuentas bancarias, ¿vale? El doble clic que os decía, ¿de dónde me viene esa información? Bueno, pues es el saldo con el que parto, ¿vale? Y a partir de aquí, todo lo que me viene aquí, las diferentes líneas, es decir, tenemos pagos de proveedores, cobros de clientes, cancelaciones de préstamos, nóminas, impuestos, todo lo que hemos metido, todo lo que hemos analizado que debería ir en el presupuesto de tesorería, está metido aquí en las diferentes líneas. Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar? Que en un momento determinado, digo, pues esos 53.000 o 52.368 son estas facturas que en principio están vencidas, que son bueno, cobros de recibos de clientes que están cubiertos. ¿Y qué son? Bueno, pues son esa navegabilidad que os decía. Pero en este caso, para el control de la financiación de circulante, la manera en la que lo hacemos es lo siguiente. En este caso, en el ejemplo, no sé si lo veis ahí bien del todo, pero lo que me viene a decir es que partiendo de un saldo determinado, con las previsiones de cobros y pagos que tengo, me está diciendo que el saldo de tesorería, antes de financiarlo, antes de utilizar las líneas de financiación de circulante, es de menos 71.000. ¿Vale? Y en la parte abajo, a la derecha, me aparecen las diferentes líneas de financiación que tengo yo, el límite que tengo contratado y el riesgo que tengo ahora mismo consumido. Entonces, en un momento determinado, si yo dijera, oye, pues a ver, para financiar esas 71.000, tengo en las líneas de anticipo de facturas, tengo 75.000 todavía disponible, voy a tirar de la línea de anticipo de facturas, pero voy a anticipar X facturas. ¿Qué facturas? Bueno, pues estas facturas que tienen forma de cobro o transferencia, que en teoría las voy a cobrar el mes siguiente, pero sin esperar al vencimiento, como tengo necesidad ahora de cobro, lo que voy a hacer es anticiparlas. Entonces, anticipo y lo que digo es que me entran 71.000 euros que de alguna manera me cubren esa necesidad de financiación que tenía, pero a su vez lo que se produce es que el cliente me sigue pagando en la fecha estipulada porque me va a pagar por transferencia y por lo tanto en esa fecha los 125.000 voy a ir cobrándolos, pero me surge en esa misma fecha al vencimiento una previsión de cancelación de anticipo de facturas que es la elipse de arriba que hemos puesto, ¿vale? Entonces, de esa manera, sabiendo lo que tenemos, sabiendo lo que tenemos negociable, porque yo puedo tener las líneas de financiación, bueno, pues disponibles, pero no tengo papel para negociar, no tengo facturas para anticipar, o al revés, lo que pasa en algunas ocasiones, que tengo papel para anticipar, pero no tengo línea disponible. Bueno, pues entonces en este caso lo que se trata es que en la medida en la que nos traemos todo por formas de cobro, pago, tal, etcétera, llevamos el control de los límites de las líneas de financiación de circulante y vamos tomando decisiones en base a los presupuestos que nos salen de manera automática y tomamos, bueno, anticipamos esto aquí, pim, pam, pam, y vamos tomando las decisiones y controlando la financiación de circulante a corto plazo. Entonces, todo eso a través de un presupuesto de tesorería a corto plazo, ¿vale? Bueno, de esta manera, voy siguiendo adelante, estoy pensando en bueno, lo que me gustaría, ¿vale? Entonces, hemos hablado de todo eso y cuando hemos hablado de la tesorería he dicho que en el corto plazo utilizamos
para una cosa. En el corto plazo, lo que nos interesaba, decía inicialmente, era, sabiendo lo que tenemos y sabiendo la liquidez que teníamos, saber si vamos a poder hacer frente a esas previsiones de cobro y pago que teníamos en el corto plazo. Ese era el objetivo. Pero en el largo plazo, como ya hablamos de previsiones de ventas, de compras, tal, etcétera, pues yo hago previsiones de facturación para el año 2025, tal, que luego en base a plazos medios de cobro, plazos medios de pago, convierto esas previsiones de ventas en previsiones de cobro y pago. Bueno, pues eso lo que me haría es, de alguna manera, alargar, digamos, el presupuesto de tesorería, que sería en los 3 primeros meses sigo manteniendo la estructura que tenía hasta ahora, es decir, en el corto plazo, pero más allá de los 3 meses en adelante, que es normalmente ya plazos de cobro o pago ya que normalmente no cobramos a 60 o a 180 días o lo que sea, normalmente digo, bueno, pues tener una previsión de tesorería pues más a largo plazo, para tener una idea de si en el futuro vamos a tener necesidades de ampliar líneas de financiación, tal, etcétera. Aquí meteríamos, por ejemplo, pues previsiones de inversiones que vamos a hacer, previsiones de salidas de cash que puede tener una inversión, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, es tener una idea de alguna manera de, digamos, compaginando las dos, corto o largo plazo, las dos informaciones, ¿vale? Y luego, recordáis que os decía que hay ocasiones en las que hay empresas que tienen mucho movimiento bancario y en que en esas empresas, pues no solamente es obtener el dato de la, digamos, de la información bancaria del presupuesto de tesorería, sino que hay una parte de conciliación que, bueno, pues requiere mucho trabajo y se puede optimizar. Bueno, pues ahí hay un proceso de conciliación para buscar reconciliar automáticamente partidas, etc, etc. ¿Vale? Bueno, entonces, este sería, digamos, de alguna manera el objetivo para llegar a controlar la tesorería. Estoy hablando de saber lo que tenemos, de tener una previsión a corto o largo plazo y controlar la financiación, que eran los 3 pilares que ha comentado, si recordáis inicialmente, Aritz al inicio de la presentación. Bueno, pues ahora, viendo y sabiendo que este puede ser un poco el ideal, el objetivo, que luego se puede meter más filas, tal, no sé qué, oye, es que nosotros anticipamos tal, o nosotros tal, tiene una financiación del grupo tal, bueno, pues se puede ir complicando todo lo que queramos, pero en origen no debería de ser muy diferente a lo que estamos visualizando aquí, ¿vale? Entonces, pero ahora voy a ir todavía más en detalle para que tengáis una idea más específica del modelo, pues cómo lo elaboramos. Entonces, hemos dicho de los movimientos, ¿vale? ¿Recordáis esta pantalla en la que decía que era, digamos, la pantalla de saldos y en la que me servía para saber, digamos, el saldo de partida del presupuesto de tesorería? Bueno, recordáis también esta pantalla en la que teníamos los movimientos bancarios y la evolución a nivel visual en un gráfico de la evolución que ha tenido una o varias cuentas bancarias, ¿vale? Hasta ahí bien. Vale, ¿eso cómo se obtiene? Bueno, pues se pueden hacer de diferentes maneras. Manualmente, es decir, entro en la propia web, me descargo movimientos bancarios a Excel y lo tengo ahí y me hago yo un informe de tesorería, ¿vale? Pues por poder se puede hacer. También manual, entro en la web, descargo movimientos bancarios, pero en lugar de llevarlo a un Excel, descargo un movimiento del fichero de la norma 43, ¿vale? Y luego lo puedo utilizar para un informe de tesorería, una herramienta o lo que fuera, o puede ser automático, es decir, que automáticamente a primera hora de la mañana me ha llegado el CS de 43 y tengo el informe de tesorería con todos los saldos, ¿vale? O sea, ahí puede haber las tres, o sea, no hay más opciones, es decir, o que lo hago todo manualmente, semi-manualmente o que es automáticamente, ¿vale? Entonces, dependiendo del número de cuentas bancarias, etcétera, pues se puede hacer de una manera o de otra, ¿vale? Bueno, pues con eso obtendríamos, normalmente nosotros cuando trabajamos vamos hacia ese lado, digamos, es decir, trabajar con la parte de la norma 43 porque trabajamos con X bancos y si no, si nos bajamos el Excel de cada banco, el BBVA me manda un Excel y el Santander otro Excel y el otro tal y es un Cristo. Y en cambio, si todos vienen en forma 43, pues todos el formato es el mismo y los importamos y ya está, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Bueno, movimientos bancarios hemos obtenido de alguna manera lo que queríamos. Bueno, hay otra cosa que con la descarga del CS43 también está bien, y es que cuando nos traemos movimientos de una cuenta, es decir, un fichero de movimientos bancarios, como bien sabéis, bueno, todo movimiento bancario tiene una fecha de operación, tiene una fecha de valor, un importe, un signo, la cuenta del banco de origen, el concepto, tiene un código propio, etc. Diferentes campos, ¿no? Bueno, pues utilizando esta información y determinados parámetros, eso nos puede permitir también, o podría en un momento dado permitir
que se identifiquen de manera automática cada uno de los movimientos, de tal manera que en un momento determinado se puedan sacar informes de este tipo en el que decimos, por el BBVA he pagado, pues no sé, pues aquí, pagos certificados, tanto de transferencias nacionales o tanto de anticipos o tanto de seguros sociales o tanto tal. Es decir, el volumen que os decía inicialmente. Es decir, nos hemos traído la información y sacamos un informe adicional sin hacer nada. Es decir, parametrizando la información que llega para saber cómo estamos repartiendo, digamos, ese volumen del negocio bancario entre las diferentes entidades bancarias. Pero es simplemente importarse los movimientos bancarios, parametrizarlos y sacarlos. Es decir, que esto no lleve tiempo el obtener esta información, ¿vale? Bueno, pues esto podría ser. En el tema del RP de las facturas, antes os he dicho, bueno, el obtener la información, ¿vale? Pues ahora, como en el caso de los movimientos, vamos a ver la realidad cuál es. Bueno, yo tengo un RP y puede ser que en un momento determinado, mira, yo qué es lo que hago, exporto a Excel facturas y luego me elaboro mi informe de tesorería. Puede estar o puede ser más que suficiente. Puede ser que yo tengo un RP y tengo conocimientos de cómo atacar su base de datos, está en la RP está en SQL Server y bueno, pues sé cómo sacar los datos, los ataco y los llevo a Excel. O puede ser que, mira, yo no tengo ni RP, todo lo tengo en un RP, en un Excel y copio, pego y saco mis informes de tesorería. O sea, otra vez lo mismo, el abanico de situaciones en las que nos podemos encontrar tampoco sería muy diferente a cualquiera de estas tres que estoy comentando, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que estamos hablando es, bueno, pues en cualquiera de las tres ocasiones, también o bien cogiendo datos del Excel, o bien atacando la base de datos, o bien atacando y copiando y pegando datos, también una herramienta, un modelo de este tipo también puede funcionar, ¿vale? Porque al final es saber dónde está el dato, cogerlo e importarlo y punto. No hay más, ¿vale? Entonces, eso lo que nos haría es rack, pues toda la información de las facturas que están pendientes de cobro y pago, pues ya las tenemos, no hay mucho más, ¿vale? Luego, a su vez, antes os he dicho, os he hablado de muchas cosas, pero me he saltado una que es esta parte del histórico. Bueno, pues en el histórico también podría darse el caso que en un momento determinado, y este es un informe de una empresa real, de una empresa del grupo NER, en el que, bueno, pues tienen una estructura de cobros, pagos, etcétera, y lo que les suele gustar es, bueno, tienen previsiones de cobros y pagos que hacen adelante y tal, pero luego lo que les gusta es ver también el histórico de mes a mes, qué es lo que han cobrado y qué es lo que han pagado. Es decir, porque al final yo hice una previsión de tal, pero luego la realidad cuál ha sido para sacar, en su caso, si fuera necesario, sacar desviaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto mismo también, sacando bueno, pues del detalle de cómo ha llegado el movimiento, se puede sacar. Vale. Otro tema que lo he dejado también para último lugar, estoy dejando un poco en los últimos cubos estos en orden de prioridad, los últimos, porque no todas las empresas tienen estas necesidades. Vamos al tema del cash pooling. ¿Un cash pooling qué es? Un cash pooling es un grupo de empresas en las cuales hay empresas que son superavitarias normalmente de cash, que tienen suficiente, y hay otras que están justísimas, ¿no? Lo siguiente en temas de financiación de circulante y se produce un traspaso entre cuentas para que parte de la financiación venga del grupo. Bueno, pues si eso fuera así, hay diferentes tipos de barridos, tal, etcétera, que no voy a entrar ahora en ellos, pero lo que se busca que se busca que esos informes de control de posición intragrupo salgan de manera automática, estableciendo unos parámetros, que nos salga un informe en el que nos diga cada empresa qué es lo que debe al grupo, porque si la financiación del grupo fuera gratuita, pues todos tiraríamos del grupo, pero como no es, necesitamos saber lo que está aportando y chupando cada una de ellas y luego cada X tiempo se hace una liquidación de intereses dentro del grupo. Bueno, pues este es un ejemplo de una empresa del grupo Mondragón en el que tienen pues todo eso, es decir, automáticamente con todos los movimientos bancarios, RAC, se detectan todos los movimientos de cash pooling y eso permite sacar informes de día a día, bueno, qué posición tienes tú con respecto a las empresas, con respecto a la matriz, con respecto al grupo, qué liquidación de intereses vas a tener, etc, etc. ¿Vale? O sea, lo que estoy haciendo es, partiendo de lo más sencillo, que era saber lo que tenemos, tener previsiones, sacar un presupuesto de tesorería y punto, a ir complicándonos todo lo que queramos, ¿vale? Bien en la estructura del presupuesto de tesorería, bien añadiendo históricos, cash pooling, etc, etc, ¿vale? Bueno, entonces, en última instancia, ¿qué hemos dicho? Estamos hablando de que una empresa puede tener un RP, tiene una serie de bancos y puede ser que, bueno, pues oye, necesito tener bancos, tener previsiones, sacar informes de tesorería, llevar el control de la financiación. En su caso, igual, tener una posibilidad de optimizar la conciliación. Bueno, pues eso es lo que llamamos un modelo de tesorería avanzado, ¿vale? Y en eso va. Entonces, con todo ello, lo que hacemos es lo que inicialmente os he comentado, es decir, saber lo que tenemos,
tener una anticipación, porque es importantísimo anticiparnos, que no nos pille el toro a la hora de que necesitamos más financiación, anticiparnos en la medida de lo posible, gestionar la tesorería con esos parámetros que os decía, ¿eh? Porque otra cosa sería que luego ya, aparte de lo que hemos dicho ahora, digamos, bueno, pues ahora yo voy a hacer una optimización de mi gestión del circulante, negociar mejor con los clientes, la forma, el plazo, etcétera. Bueno, pues si todos esos parámetros mejoran, evidentemente tendrá un impacto positivo en la tesorería. Si empeoran, porque pueden empeorar, porque empezamos a trabajar pues con, no sé, con un cliente que tiene mucho más poder de negociación con nosotros y las condiciones vienen establecidas, podría darse el caso de que ante un aumento de la facturación, por el empeoramiento del poder de negociación, incluso en contextos de más facturación, tengamos más problemas de liquidez. ¿Vale? Bueno, pues todos esos parámetros también hay que tener en cuenta, pero nosotros partiendo con ellos lo que hemos hecho es gestionar la tesorería con lo que tenemos. ¿Vale? Entonces, todo esto que hemos dicho antes, también estoy haciendo ya la última recapitulación de los problemas habituales, me he centrado en la gestión y mejorar la gestión de la tesorería con buenos informes automáticos, que no perdamos el tiempo obteniendo los datos, simplificando, etcétera. Bueno, pues todo esto que hemos dicho es digitalizar. De alguna manera es digitalizar, ¿vale? Y la digitalización es importante, y estamos hablando hoy de un ciclo financiero, pero la digitalización es importante en todos los ámbitos, es en producción, en comercial, tal, pero en la parte financiera y en la parte de tesorería también. Y es tan importante que sabéis que a través de la industria digital, que en muchas ocasiones se ha utilizado desde la SPRI para subvencionar proyectos de pues, inversiones digitales tan importantes, etcétera. Bueno, pues todo este tipo de proyectos, por la importancia que tienen de mejorar la gestión, porque al final las empresas pueden morir por falta de liquidez, bueno, pues también están metidos dentro de lo que es el programa de la industria digital, que permiten pues, incluso llegar a tener subvenciones de hasta el 50% bueno, pues en el diseño y modelo de este tipo de modelos de tesorería, quiero decir. ¿Vale? Bueno, son las 4:10 en mi reloj. Termino la sesión de hoy y lo que os hago es invitaros a la siguiente sesión que haremos el miércoles que viene, en la que hablaremos también, bueno, pues un poco del estilo que estamos haciendo tanto Pablo en la reunión, en la sesión anterior como yo hoy, de la manera más visual posible, explicaros, bueno, todo aquello que pueda afectar a la gestión de márgenes, costes y rentabilidades, en el que, por lo tanto, abordaremos modelos de cálculos de costes, análisis de márgenes y temas de pricing. ¿Vale? Bueno, por mi parte, termino esta sesión ahora. Le voy a ceder la palabra a Aritz para que termine él. Pero bueno, como moderador que es él, bueno, pues ya nos dirá si hay preguntas, dudas, etcétera. Y si no las hubiera, porque también en el directo, pues igual nos cuesta más preguntar cosas, tenéis también aquí, si queréis, pues mi contacto, mi referencia y cualquier duda que tengáis, pues oye, pues igual Miquel de esto sale. Bueno, pues también sirven para esto, este tipo de ciclos, ¿vale? Pues para ponerse en contacto con personas, pues que igual en un momento determinado te puedan ayudar, ¿vale? Bueno, por mi parte termino y a Aritz te cedo la palabra. Eskerrik asko, Miquel. Muy interesante todo lo que nos has contado. Creo que son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de controlar esa tesorería que normalmente suele ser escasa y hay que gestionarla bien para no tener sustos. Estoy mirando aquí a ver si tenemos alguna pregunta. Por ahora lo único que estamos recibiendo son gracias de todo el mundo. Parece que ha gustado la charla. Nada, para finalizar, pues solo deciros que aquellos que estéis interesados en tener estas presentaciones nos las podéis solicitar y os las mandaremos encantados. Y nada, si tenéis cualquier pregunta, ya que no las estáis haciendo ahora en vivo y en directo, pues podéis poneros en contacto con nosotros. Seguís viendo en pantalla el contacto de Miquel y con nosotros en AFM os podéis poner en contacto a través de nuestro teléfono o el email afm@afm.es. Miquel ya os ha explicado también de qué vamos a hablar el miércoles que viene. O sea que sin más, pues procedo a cerrar la sesión.
nos veremos la semana que viene con aquellos que quieran estar en la siguiente sesión. Muy bien. Muchas gracias. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bidaiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad, y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizunerako oinarri oso sendoak dizkite ematen eta diseinatzaile bezala asko hainez ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.